En este trabajo vamos a hablar de las muestras respiratorias y cómo se tratan en el laboratorio. Las vías respiratorias se dividen en vías altas, que está formada por cavidad nasal, faringe y laringe, y vías bajas formadas por tráquea, bronquio principal y pulmón. Primero nos centraremos en las vías altas. Exudado faríngeo. Recogida de muestra. Condiciones del paciente. El paciente no debe ingerir alimentos ni cepillarse los dientes antes de la toma de la muestra. Material: guantes, mascarilla, depresor lingual e hisopo con medio de transporte. Recogida de la muestra. Levantar ligeramente la cabeza. Presionar la lengua con el depresor para visualizar los pilares de la faringe y localizar la inflamación o exudado, evitando tocar la lengua, los dientes y úvula, y rotamos el hisopo. Estudio de la muestra. El cultivo de estas muestras se suele limitar al aislamiento de estreptococos beta-hemolíticos. La muestra se siembra en una placa de agar columbia sangre y se incuba durante 48 horas a 37 grados en anaerobiosis. Seguidamente se realiza una tinción de Gram y se observa al microscopio. Si se sospecha de una infección por Haemophilus influenzae, se realiza una siembra en un medio selectivo como agar Martin-Lewis o similar. Enfermedades. Esta prueba se suele realizar para diagnosticar faringitis estreptocócica, en menor frecuencia para investigar tosferina por Bordetella pertussis, difteria y faringitis causada por gonococos y virus. Exudado nasal. Recogida de muestra. Condiciones del paciente. El paciente en esta prueba no precisa preparación previa. Material: guantes e hisopo con medio de transporte. Recogida de la muestra. Insertar un hisopo humedecido con solución salina estéril alrededor de 2 centímetros dentro de la fosa nasal. El mismo hisopo se utilizará para ambas fosas nasales. Rotar el hisopo contra la mucosa nasal. Estudio de la muestra. El cultivo de estas muestras se suele limitar al aislamiento de Staphylococcus aureus. El procedimiento que se aplica es el mismo que en el caso de las muestras faringeas, pero la siembra se realiza en agar mannitol sal, y para detectar SAM resistente a la meticilina se utiliza un medio selectivo. La incubación se realiza 24 horas a 37 grados en atmósfera aerobia. Enfermedades. En esta prueba se suele realizar para diagnosticar rinitis. Ahora seguiremos con las vías bajas: esputos, aspirados traqueales y aspirados bronquiales. Esputos. Recogida de muestra. Recipiente. En esta prueba necesitamos un frasco estéril de boca ancha y cierre hermético. Obtención de la muestra. Enjuagar la boca con agua o solución salina estéril. Tras golpe de tos profundo, preferentemente a primera hora de la mañana, recoger las secreciones purulentas en el recipiente estéril. Para el estudio de micobacterias deberá recogerse la muestra en ayunas a primera hora de la mañana. Se recogerán 3 muestras en días sucesivos. Observaciones. Deben desecharse los esputos compuestos por salivas o secreciones postnasales. Aspirado traqueal o secreciones traqueales. Recogida de muestra. La aspiración traqueal o endotraqueal es el método más sencillo de obtener secreciones respiratorias en los pacientes intubados y con ventilación mecánica. Recipiente. En esta prueba se necesita un frasco colector de secreciones o frasco estéril con cierre hermético. Obtención de la muestra. La recogida de la muestra se realiza por aspiración a través del tubo endotraqueal. En ocasiones puede ser necesario diluir con suero salino las secreciones viscosas y facilitar de este modo la recogida. Estudio de la muestra. En estas muestras se estudian de forma rutinaria las bacterias que con más frecuencia provocan neumonía. Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Enterobacterias, bacilos gram negativos no fermentadores y Staphylococcus aureus. El cultivo puede hacerse cualitativo, para observar la bacteria predominante, o cuantitativo, mediante siembra con una asa calibrada. Se suele usar 3 medios: agar sangre, agar chocolate y agar maconque. El primer paso es una observación macroscópica de las muestras. Seguidamente se homogeneiza y se realiza una tinción de Gram y la observación al microscopio. Lavado broncoalveolar. Recogida de muestra. Lavado de un segmento pulmonar previo anclado del broncoscopio introduciendo de 20 a 50 mililitros de suero fisiológico. Los primeros 10 mililitros que se aspiran se deben descartar por problemas de contaminación. Estudio de la muestra. La muestra se debe homogeneizar y se realiza tinción de Gram, tinción de Hiems, tinción de hongo o inmunofluorescencia de Legionella pneumófila. Seguidamente se realiza un cultivo cuantitativo en aerobiosis de bacterias productoras de neumonía y un cultivo no cuantitativo para investigación de Legionella spp anaerobio y hongo. Cepillado bronquial. Recogida de muestra. Se introduce el fibrobroncoscopio por la cavidad nasal u oral y se realiza el cepillado de la mucosa bronquial del lóbulo afectado. Estudio de la muestra. Se homogeneiza la muestra en un agitador y se procede a un examen directo con tinción de Gram para evaluar leucocitos, células epiteliales y morfotipos bacterianos. Seguidamente se realiza un cultivo cuantitativo de bacterias aerobias y anaerobias productoras de infecciones de tracto respiratorio inferior. Enfermedades. Esta prueba se realiza para diagnosticar enfermedades pulmonares. Punción transtraqueal o transtorácica y biopsia. Recogida de la muestra. Condiciones del paciente. El paciente requiere anestesia local. Punción. Recogida de la muestra. Se coloca al paciente en posición supina y se desinfecta la piel con yodo. Se introduce una sonda con aguja de la membrana cricotiroidea hacia la tráquea y se dirige hacia abajo. Se deja la sonda. Se acopla una jeringa y se succiona. Se retira la sonda y se presiona sobre el lugar de la punción varios minutos. Biopsia. Se introduce el fibrobroncoscopio por la boca y se hace llegar hasta los pulmones a través de los bronquios. Al final del fibrobroncoscopio se encuentra una pinza para llevar a cabo la biopsia. Estudio de la muestra. Las muestras se homogeneizan y se procede a un examen directo con tinción de Gram para evaluar leucocitos, células epiteliales y morfotipos bacterianos. Además, se realiza una tinción tipo Nielsen, una tinción para hongos, una inmunofluorescencia directa para Legionella y otra para neumocistis. Seguidamente se siembra en los medios de cultivo. Enfermedades. Estas pruebas se realizan para diagnosticar infecciones pulmonares.